Qué interesante, muy imponente la palabra de Dios que hemos escuchado. El cristianismo o los cristianos creemos y profesamos la resurrección. Pero quien no cree en la resurrección, entonces se afianza en creer en la reencarnación. O creemos en la resurrección o se cree en la reencarnación. Son dos cosas completamente distintas. La reencarnación es como una especie de círculo vicioso. Nace, vive, muere, vuelve a nacer, reencarnado en otra cosa, vive, muere, vuelve otra vez a nacer en otra cosa, vive. Es un círculo vicioso, una vida que nunca se acaba. Tal vez en la otra vida fui gato y en esta soy perro. Y a lo mejor en la otra me toca ser oso. Y a la otra a lo mejor un árbol, y en la otra un ratón, y en la otra un rey. No, porque la vida es solamente una. Y eso es lo que nos anuncia la resurrección. Porque la vida humana no es una y la resurrección es otra. La vida que Dios nos concede, que es todo un don, un regalo, no termina con la muerte, dice San Pablo, solamente se nos cambia por otra vida mejor, la misma pero mucho mejor. La muerte no es el final del camino, sino el inicio de una vida que ya no tendrá fin. Y entonces la resurrección no viene siendo sino la prolongación de esta vida, o en términos teológicos, la resurrección viene siendo la realización plena del ser. Fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se anonada y se hace humano como nosotros, muere, es sepultado, resucita y resucitado no es otro, no es otro. El mismo Jesús le dice a sus discípulos: tóquenme, no soy un fantasma, tienen algo de comer. La resurrección, en ella no tiene ya poder la muerte, ya no tiene dominio. Eso es lo que nosotros creemos. Y las enseñanzas que encontramos en el texto del Evangelio que hemos escuchado, todas nos llevan hacia un mismo fin, hacia una misma realidad, que la vida es una, única, no hay otra. Por eso debemos tomar conciencia del valor, de la riqueza, de la grandeza de esta vida que Dios nos da como un don. La vida que tenemos no es nuestra, es de Dios, porque Dios nos ha creado, pero nos la da como administradores para que aprendamos a administrar los valores, las virtudes, los talentos, el tiempo, las capacidades, las oportunidades. Tenemos que poner
ponernos muy atentos para valorar, disfrutar, vivir plenamente esta vida, porque es la única que tenemos, de tal manera que la prolongación de esta vida depende de mis acciones en esta vida, que me lleven a la salvación eterna o que me conduzcan hacia mi condenación eterna. Son dos realidades muy concretas. Lo que nos invita la palabra de Dios que hemos escuchado es un tema pues no tan fácil de entender y no tan fácil de aceptar. El tema de la muerte. Hay personas que no les gusta tocar el tema de la muerte. Cuando alguien lo toca, cállate, 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 ni hables. Mira. No porque lo neguemos, no porque lo repudiemos, no porque lo rechacemos, no porque lo callemos, va a ser otra realidad. No. La muerte no es una condenación, no es un castigo. La muerte es una consecuencia de la vida. Nadie, ninguno de nosotros vivimos en este mundo eternamente para quedarnos aquí para siempre. No. La palabra de Dios nos lo está diciendo en el Evangelio. Verá, nos va a llegar el día de nuestra muerte. Te vas a morir tú, me voy a morir yo, nos vamos a morir todos. Esa es una realidad que no podemos negar. Pero para cuando llegue, debemos estar, dice Jesús, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. La túnica, tenerla puesta, para nada se refiere a una prenda de vestir. La túnica es el estado de gracia en el que debemos permanecer siempre, confesados sacramentalmente, en paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con todos los que me rodean. Eso es estar con la túnica puesta. Eso es estar en gracia. Estar en gracia es caerle bien a Dios. ¿Qué es caerle bien a Dios? Que yo haga lo que Dios me pide, que yo viva como Dios me manda y seré grato a sus ojos. Le dice Dios a través del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María en aquel momento hermosísimo de la Anunciación. La salud del ángel: alégrate, llena de gracia. El Señor tu Dios ha encontrado gracia en ti. Es decir, le has caído bien a Dios por tu manera de pensar, por tu manera de hablar, por tu manera de vestir, por tu manera de ser, por tu manera de vivir. Le has caído bien a Dios. Eso quiere decir gracia. Y todos ustedes y yo estamos llamados también a caerle bien a Dios, a estar en gracia, a hacer, a vivir como Dios nos manda, lo que Dios nos pide. Porque una persona que se resiste, que repudia a Dios, que lo rechaza en su vida, que no cree en Dios, que no quiere nada con Dios, a fin de cuentas termina
haciendo lo que la persona misma quiere. Busca su felicidad desde sí misma. Y la persona busca los caminos que creen que la van a llevar a la felicidad que pretende encontrar. Y por supuesto que esos caminos, esas maneras, nada tienen que ver con Dios. Nada, nada. En cambio, el que cree en Dios, los caminos, Dios mismo nos los muestra. Dios mismo nos los muestra. Y para ello nos toca esta realidad bendita, innegable, la muerte. Nos vamos a morir todos, todos. Nadie somos dueños o somos eternos en este mundo, ni somos tampoco dueños de nada. Dice Jesús: donde está su tesoro, ahí está su corazón. Cuando uno se apega el corazón a los bienes materiales, al dinero, a las personas, a los lugares, a los títulos, al poder, uno apega el corazón a eso. Y cuando algo de eso lo pierdo, es un dolor insoportable, porque no eran cosas mías, yo era parte de esas cosas. Y entonces se pierde algo, se gasta, me lo roban, ya no sirve. Y es un chilladero que no tiene uno para cuándo. Y lo que está diciendo Jesús no quiere decir que no tengamos esas oportunidades. Claro que sí, es bueno, pero que no apeguemos el corazón. Es decir, que si lo tengo, bendito sea Dios, se acabó, ya no está, se lo llevaron, se lo robaron, se gastó, bendito sea Dios. ¿Verdad? De eso se trata, que no apeguemos nuestro corazón a nada ni a nadie de este mundo que no sea solamente Dios. Dios no se va a mutar, Dios no se va a ir, Dios no se va a cambiar de rumbo, de casa. Dios no me va a abandonar, Dios no me va a traicionar, Dios no me va a defraudar. Dios siempre me va a cumplir, va a estar siempre su presencia perenne en mí, a través del resucitado, a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de la fe, a través de la esperanza. Por eso qué bonito cuando uno entiende que lo que Dios me ha dado no es mío, es de Dios. Yo no voy a pegar el corazón, lo voy a administrar lo mejor que pueda. Recursos, virtudes, dones, talentos, tiempo, facultades, todo lo voy a administrar, es decir, voy a hacer uso correcto, no voy a despilfarrar, no voy a desparramar, no voy a desaprovechar, todo debidamente utilizarlo para fructificarlo. Y entonces cuando uno entiende que lo que Dios me ha dado es para que yo lo administre rectamente, yo me voy llenando de conocimiento, de sabiduría divina. Y entonces dice Jesús, aquel, lo leo textualmente para no ponerle ni quitarle, el siervo que conociendo la voluntad de su amo, de Dios, no haya preparado ni hecho lo que debía, es decir, conociendo los divinos mandamientos de la ley de Dios, y yo no los ponga en práctica, no los viva, recibirá muchos azotes.
condenación eterna. Pero el que sin conocerlo haya hecho algo digno de castigo, es decir, alguien que vive por allá remontado en el monte, en la sierra, en un lugar recóndito, donde no ha llegado la evangelización, donde nadie le ha hablado de Dios, donde no sabe que Jesús vino, esa persona que haga algo indigno o digno de condenación, dice, recibirá pocos chicotes, azotes, ¿verdad? Por su incapacidad para conocer, para saber, para inteligir. Luego viene, al que mucho se le da, mucho se le exigirá. En la medida que nosotros vamos conociendo, vamos teniendo conocimientos entre el bien y el mal, entre Dios y todo lo que nos concede, en esa medida vamos siendo más responsables. Al que mucho se le da, mucho se le exigirá. Y entre más conocemos, mayor será nuestra responsabilidad. Y eso es tremendo, es tremendo. Si usted conoce la diferencia entre el bien y el mal, pero usted decide obrar mal, en su conciencia lo hallará como consecuencia de sus acciones. Y luego después decimos, ay, es que Dios me castigó. No, nadie lo está castigando. Son las consecuencias de sus malas acciones. Como yo que tengo diabetes, pues yo no puedo culpar a Dios si yo fui el que me comí los costales de azúcar. ¿Por qué voy a culpar a Dios? Es una consecuencia de mi responsabilidad al no saber alimentarme como debía haberlo hecho. Y así cada uno, verá, por la víspera vamos sacando la fecha. Entonces, cuando Dios nos concede la luz de su sabiduría divina, uno fácilmente puede poner los pies en la tierra y ver la vida con mucha más responsabilidad en caminos al anuncio de la resurrección, no de la reencarnación, porque la vida solamente es una y debo vivirla correctamente, lo mejor que puedo, digna, decentemente. Pero si yo me corrompo, si yo me echo a perder en la manera de vivir, de comer, de tomar, de ser, de actuar. Por ejemplo, vean, la vida sexual, pues es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestra humanidad. El sexo no es un juguete, es un instrumento, es una herramienta que Dios puso en nuestro ser para ayudarle en la obra de la creación a través de la procreación. Pero si yo creo que es un juguete y empiezo a divertirme y a divertir a los demás, oiga, ¿capish? Y entonces qué hermosa la palabra de Dios que hemos escuchado cuando nos abre el entendimiento, ¿verdad? De que somos nosotros los responsables de esta única vida, no hay otra. ¿Quién sabe cuándo se va a morir? Nadie. ¿Quién sabe de qué manera va a morir? Nadie. Vamos trayendo a la memoria el acontecimiento de hace una semana, de acá de nuestros hermanos en El Paso, de los que acribillaron ahí en el Walmart. Oiga, de todas esas personas, decenas de gente que
fueron arrebatados de la vida, ellos sabían que ese día iban a morir. No. Ellos sabían que iban a entrar a Walmart y que ya no iban a salir. No. Ellos sabían que ese era el último instante, el último momento de su vida. No. Y entonces, bajo esa incertidumbre, nos pide Jesús estar con la lámpara encendida. Es decir, listos, con la túnica puesta, en paz con Dios, en paz conmigo mismo, en paz con quienes me rodean. Porque no sabemos, dice Jesús, dice San Juan, perdón, en su evangelio, ni siquiera los ángeles de Dios lo saben. Y entonces, como es una incertidumbre y un valor tan grande, tan preciado que tenemos, que es la vida, no podemos concebir la muerte como una intrusa, como un ratero que viene y se roba lo que más preciamos. No, no se lo roba. Dios nos dio la vida y es de Él, y Él nos la va a pedir cuando Él quiera. Yo solamente soy administrador y tengo que cuidarla, cultivarla, protegerla con dignidad, con decoro, con esmero, con dedicación, limpiarla, quitar los arbrojos, quitar todo aquello que me corrompa. Si una amistad me está empujando a delinquir, fúchila, vámonos, píntele avioneta. Pero si a mí me gusta, pues entonces me voy de la mano con esa persona a corromperme. Pero después no culpe a Dios, culpe a su decisión, a su voluntad. Porque conociendo entre el bien y el mal, usted decidió hacer el mal, aténgase a la consecuencia. Serán muchos azotes, condenación eterna. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a todos esta luz bendita de su sabiduría infinita, para que cada quien valoremos el tesoro tan valioso que ha puesto en nuestras manos, que es la vida que cada uno nos ha prestado para administrar. San Pablo dirá hermosamente: llevamos ese tesoro en vasijas de barro. Es nuestra carne tan débil, es nuestra humanidad tan frágil, como un jarro de barro fácilmente se quiebra ante la fascinación del mundo, ante la provocación de la carne, del dinero, del poder, del placer, de la ley de lo más fácil. Entonces, en eso estar muy atentos, muy atentos, muy atentos. Y para eso la obra de Dios, a través de su gracia y de su Hijo Jesús, nos socorre y nos empuja. Que así sea. Creo